¿Qué tal? ¿Cómo están, apreciados estudiantes? Espero que estén bien. Hoy nuevamente nos volvemos a encontrar para dar inicio a nuestra primera clase en nuestra materia de políticas educativas y legislación educacional. Le doy una cálida bienvenida y damos inicio. Nuestro tema de hoy es política, derecho y educación, un tema bastante interesante. Veamos para empezar los conceptos generales. Sobre política, en su acepción general nos dice que es el ejercicio del poder para garantizar el bien común. Y cuando hablamos del ejercicio del poder, estamos hablando, en nuestro caso, en la mayoría de los países, el poder ejerce valga la redundancia, los tres poderes del Estado, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, por nuestra propia Constitución Nacional. Sin embargo, cuando hablamos de política, en lo que respecta a nuestra asignatura, nuestro interés radica más bien en las políticas educativas, que nos dice que tienen por finalidad instaurar medidas para garantizar la calidad educativa. Esto es, las políticas educativas son los lineamientos que establece el organismo rector en esta materia. En nuestro caso, para la primaria, para el nivel primario y secundario, es el Ministerio de Educación y Ciencias. Pero para que podamos comprender mejor, sería interesante que bajemos a nuestra realidad algunas políticas educativas. Las políticas educativas, por decirlo así, algunos son referentes a presupuesto, otras a cuestiones académicas, es un sinfín de situaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de políticas educativas, para bajarlo mejor a nuestra realidad, podemos decir como algunos ejemplos el tema de la acreditación por la ANEAES. Es una política educativa que instaura el gobierno de nuestro país para garantizar un mínimo estándar de calidad educativa. Es decir, que conforme a ciertos requisitos, las carreras deben acreditar para garantizar una cierta calidad educativa. Otro ejemplo claro es relativo a esta pandemia. La mayoría de los países suspendieron sus clases presenciales y nuestro país tampoco está ajeno a ello. Por lo que se optó como una política educativa por este periodo lectivo adoptar las clases virtuales. Entonces esos son dos ejemplos claros de políticas educativas. Luego tenemos derecho. ¿Qué entendemos por derecho? Dice conjunto de leyes que regulan la conducta humana dentro de una sociedad, con el objetivo de alcanzar el bien común. ¿Qué busca el derecho? El derecho busca la convivencia armónica de los habitantes en sociedad. Y ante el quebrantamiento de algunas reglas, el derecho actúa mediante los órganos jurisdiccionales para que se vuelva a restablecer esta armonía. El derecho sanciona principalmente en dos aspectos. Cuando un ciudadano infringe o violenta una ley, entra a tallar el derecho. El derecho puede castigar con varios tipos de sanciones. Entre los más usuales tenemos la sanción o multa en guaraníes o la pena privativa de libertad. Sin embargo, existen otros tipos de sanciones. En cuanto a la educación, nos dice que es la transmisión de conocimientos a una persona para que adquiera una determinada formación. También podemos decir que la educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. En el punto 2 abarcamos el tema de relación entre derecho, política y educación. Podemos afirmar que en un país donde rige el Estado social de derecho, es decir, la democracia, todo ciudadano goza del derecho a la educación mediante las políticas educativas del organismo encargado de los lineamientos en esta materia. En el punto 3 tenemos instituciones políticas y educación. Nos dice que la sociedad siempre ha buscado la manera de satisfacer sus necesidades mediante el surgimiento espontáneo de la institución. Es decir, que la sociedad fue evolucionando y vio que necesitaba cubrir ciertas necesidades, como salud, educación, justicia, y fueron apareciendo en el transcurrir de la historia estas instituciones. Fueron evolucionando y perfeccionándose para satisfacer justamente las necesidades sociales. Tenemos dos tipos de enfoques políticos fundamentales sobre la educación. Los que dan prioridad total al papel del Estado en la educación. Es decir, que establece que el Estado es el que tiene la responsabilidad mayor y absoluta en cuanto a educación, ya sea en cuanto a asignación de presupuestos, políticas educativas, instituciones educativas. Es decir, que como en algunos países europeos, por decirlo así, se establece que la educación es neta y exclusivamente pública. No existen instituciones de educación privada.
Entonces, ese es el modelo en el que asigna total responsabilidad al Estado, en el que la gratuidad de la educación debe ser solventada totalmente por el Estado. Sin embargo, está también otro enfoque, otra vertiente que defiende que el Estado debe ser apenas subsidiario en la educación de un país, que la protagonista principal de la educación debe ser la sociedad, que el Estado apenas debe controlar el cumplimiento de ciertos lineamientos educativos. Esto, por decirlo así, establece la existencia de las educaciones privadas en los diferentes niveles de la educación, sean primaria, secundaria, universitaria. Entonces son dos enfoques diferentes en lo que cargan toda responsabilidad al Estado en todo lo que respecta a la educación, sea presupuestario, sea académico, en los diferentes órdenes, y en los que con el otro enfoque establece que la sociedad debe ser la protagonista y el Estado apenas debe ser un supervisor en la educación. En el punto 4 tenemos el derecho como ordenación de la vida social en el Estado. En el punto anterior ya estuvimos dando una introducción. Nos dice, para que las personas puedan convivir armoniosamente en la sociedad, precisan que su conducta sea regulada. Pero no siempre las conductas son solamente reguladas por las normas del derecho, es decir, por las normas imperativas, en donde cuando un ciudadano violenta o infringe una regla pueda recibir un castigo. Sin embargo, están otras normas que no son imperativas, que no castigan ni con multa ni con penas carcelarias ni otros tipos de sanciones. Están también las normas morales, religiosas, sociales, que si bien uno no recibe un castigo, puede recibir otro tipo de sanciones, como el rechazo social, el marginamiento social, cuando uno no respeta ciertas normas de convivencia. Ejemplo, cuando una persona es un alcohólico crónico y vive al margen de la conducta normalmente aceptada, es rechazado incluso por su propia familia, porque es considerado un marginado social. Y existen varios otros ejemplos que podemos citar. Fue un gusto compartir con ustedes esta primera unidad, y ante eventuales aclaraciones estaremos interactuando por foro o incluso en el grupo de WhatsApp que eventualmente pueden crear para tal efecto. Hasta pronto.